Hola a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más en este podcast. El día de hoy tenemos un invitadazo que es exjugador de fútbol, director técnico de 13 equipos mexicanos con 14 títulos de fútbol, pero 3 más personales que él los llama más importantes aún. Fue director técnico de la selección mexicana, es un hombre de fe y una persona reconocida como un gran líder. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Víctor Manuel Vucetich. Estoy súper contenta de poder platicar con él acerca de fútbol, de la vida, de la fe. Espero disfruten esta plática tanto como la disfruté yo. Y aquí los dejo con Víctor Manuel Vucetich. Hola, soy Carolina Elosúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Víctor, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Estoy súper emocionada. Te confieso que hace unos días, hace unas semanas, le dije a mi esposo, me encantaría entrevistar a Vucetich. Y te voy a decir por qué. Mira, la verdad es que no soy experta en fútbol, para nada. Todo mi cariño es para los Rayados, definitivamente. Tengo esposo futbolero, hijo futbolero, amigos, todo el mundo, ¿verdad? Y fui al estadio muchísimas veces. Pero que de hecho, en el libro que escribiste con el padre Ricardo Garduño, él dice algo que me llamó la atención porque yo pienso igual. Algo tienes. Él dice que algo tienes y yo, cuando llegas tú a los Rayados, me empiezo a clavar más en el fútbol y yo creo que era fan tuya, más que de los Rayados, porque fui a todos los partidos y cuando te fuiste yo lloré junto con los fans y los aficionados. Pero algo tienes, y hay una pregunta que yo creo que es la causal de esta entrevista, por lo que te quería entrevistar, pero la voy a dejar hasta el final esa pregunta. Okay. Pero yo quería que me contaras un poco cómo ha sido tu vida. Me llama mucho la atención tu personalidad como director técnico, es algo que te digo siempre que te veía, como que algo, tenías una chispa, tenías algo que hacía que todos nos claváramos más en el juego. No sé por qué, ahorita nos platicarás tú, pero me gustaría primero empezar por ¿quién es Víctor? Mira, yo creo que Víctor es una persona común y corriente como cualquiera, o sea, creo. No tenemos nada en común, yo creo que tenemos bendiciones y esas bendiciones a lo mejor nos van orientando y canalizando hacia donde podemos a lo mejor sacarle el máximo provecho a nuestras vidas y por supuesto con nuestras vidas a lo mejor tratar de permear un poquito a la gente que a lo mejor nos rodea. Entonces, soy de una familia normal también de 4, así como tú. Somos 4 hermanos. Mi padre, que es argentino, él se casa con mi madre cuando viene a jugar acá. Y bueno, la herencia del fútbol me la deja precisamente mi padre, que era futbolista profesional, que viene acá, se conoce a mi madre, se casa y posteriormente se comienzan a viajar, se van a España, juega en Italia y posteriormente se va un tiempecito a Argentina a regresar a ver a su familia. Y mi madre dijo, bueno, pues yo también quiero ver a la mía. Entonces, tú decides a dónde, si te quedas o te vas, ¿verdad? Ya sabes, las famosas tomas de decisiones de las señoras. Ajá. Y bueno, le enseñó a tomar decisiones a mi padre. Entonces, ahí empezaron las tomas de decisiones. Ahí mi padre ya se regresa con mi madre a Tampico, y en Tampico nacemos nosotros. O sea, había nacido ya mi hermana, que es la mayor, y nacemos mi hermano Miguel y yo. ¿Y cómo entras tú al mundo del fútbol? Tu papá era futbolista, pero ¿a todos les gustaba el fútbol de tus hermanos o tú fuiste el que más? Sí, no, a todos nos gustaba. Tenía un hermano que jugaba muy bien, era muy hábil, a lo mejor le faltó más ese deseo, esa pasión, aunque era muy apasionado por el fútbol, no sé por qué no
no se clavó en esta En parte jugarlo. de jugar, seguir jugando, porque era muy bueno, era muy Ok. bueno. Yo era muy, ¿cómo se llama? Tesonero, Tenaz, ajá. muy tenaz, muy perseverante, y eso fue lo que me hizo seguir, seguir y seguir. Y mi hermano a lo mejor le gustó un poquito más el relajo, el convivio, salir ya con las chamacas, y empezó en esas etapas. A lo mejor a mí me tocó un poco más chico, soy 2 años más chico que él, entonces ya mi padre lo empezó a forzar un poquito para trabajar, y ahí fue donde a mí me dio a lo mejor esa pausa para poder seguir. Claro. Y de ahí me metí al fútbol, ¿no? Desde los metiste al 15 fútbol? años estoy, bueno, ¿Jugaste por cuántos he jugado años? todo, he jugado toda mi vida. Bueno, sí, pero profesionalmente. Profesionalmente, desde los 17 años hice mi primer contrato ya con el Club América, y posteriormente trabajé en segunda división, 4 años consecutivos campeón de reserva profesional. Ahí empecé a tener ese hábito a lo mejor de ganar, de querer ganar, y de ahí me voy al equipo de Morelos, y posteriormente al Atlante, o más bien primero al Atlante y posteriormente al Morelos, al Huastepec, que estaba en Morelos. Y de ahí termina, mi carrera termina muy corta, a los 27 años. ¿Por qué? ¿Por qué dejaste el fútbol? Pues yo creo que ahí tuve una discusión con un directivo, entonces el directivo como que me cortó las alas, literalmente, porque en ese entonces la carta pertenecía a la institución, y ahí, entonces los costos los pusieron muy altos, y pues yo dije, no, pues sabes que yo también, de carácter, no me dejé, dije, sabes qué, pues me salgo, Pues me salgo. Y de ahí comencé a ver qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y como mi pasión era el fútbol, dije, bueno, ¿Habías voy a estudiado una estudiar. carrera? Aparte. Estaba estudiando, había comenzado a estudiar la carrera de psicología también, casualmente, fíjate. Y bueno, me tomé la determinación de estudiar la carrera de técnico. Entonces me metí a estudiar la carrera de técnico, que fueron 2 años y medio. Hay una carrera para directores técnicos claro, de fútbol. Claro. Tomé 2 años y medio de carrera y empecé a coordinarlas con trabajos en escuelas de fútbol, y empecé a hacer o a desarrollar mis teorías o mis ideas del fútbol. Entonces ahí empecé a sacar de la cuestión cultural de los libros y todo esto que empezamos nosotros a tener. De ahí comienzo a hacer los bosquejos, a lo mejor que van a ser posteriormente parte de mi vida, ¿no? Dentro de los esquemas tácticos que se manejan dentro del fútbol. Entonces, ¿a ti te gustaba también, aparte del fútbol, te gustaba también como esta parte del comportamiento humano? ¿Traías como esta cosa de la psicología? Sí, pero no lo sabía, realmente no lo... Sí, no lo habías tú deducido que, bueno, voy a ser director técnico, voy a usar las dos cosas, pero traías esa... Pues tenía a lo mejor el trato que tenía con la gente, ¿no? El trato con los jóvenes. Cuando empecé a participar ya en este tipo de categorías chicas, pues me sentía como el papá de ellos. Sí, claro. Entonces empezaba a aconsejarlos, a orientarlos, a tenerles paciencia, a ver el porqué de sus comportamientos. Entonces eso va dentro del paquete que tienes que ser como técnico, ¿no? Tienes que saber orientar, guiar, corregir, o sea, tienes que tener un poquito de todo. Es lo que te iba a decir. ¿Qué hace un director técnico? ¿Qué significa un director técnico para los jugadores? Mira, ya a nivel profesional, en primera instancia tienes que buscar el resultado. Y buscando el resultado, por eso tienes la posibilidad, si es que se tiene la posibilidad de elegir, porque esto ya es profesional, entonces ya la exigencia es ser campeón. Ahí es donde está, pero tienes que saber elegir. ¿Qué eliges y por qué? Y es donde tienes que aprender a tomar las decisiones de esa baraja que hay tan amplia para poder determinar a quién traes y por qué traes y cómo los combinas con todos los demás. Es unas combinaciones que tienes que ir desarrollando para poder llevarlas a cabo ya dentro del terreno de juego. Y de ahí vienen los comportamientos humanos de cada uno, porque cada uno tiene su historia. Cada uno, te puedes encontrar desde una persona que a lo mejor no tiene un conocimiento vasto hasta un tipo muy culto. Es lo que te iba a decir, porque como director técnico, me imagino, pues, o sea, es igual que un líder, y tienes que liderar a personas de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes personalidades, de diferentes temperamentos. Entonces, tú tienes que ser también una persona flexible para poder entender tantas cosas y abierto en el sentido de poder llevar y muy calmado, no sé cómo se dirá, muy armónico.
Sí, tienes que ser muy paciente y aparte muy analítico porque no todas las personas son iguales. Claro. Entonces tienes que saber cómo manejas a cada uno, cómo dialogas con cada uno y cómo lo puedes guiar. Es decir, algunos los tienes que hablar con toda la verdad porque están capacitados para escuchar la verdad, algunos los tienes que consentir y a otros los tienes que apretar. O sea, hay de tres maneras, por las buenas, por las malas o a las de a fuerza. No hay de otra en esta. No hay de otra, no hay tienes de que otra. encontrar la manera. Así es. Entonces, digamos que eres entre líder, entre papá, entre psicólogo, entre... Pues tienes que tener esa particularidad de poder conciliar los intereses de todos, porque cada uno vive dentro de su burbuja y está dentro de su ego también. Claro. O sea, cada quien quiere ser la estrella. Entonces, pues son 11 que participan, más aparte de los que están en la banca, todos ellos quieren ser estrellas. Entonces tienes que ver cómo guías para ver quién es la estrella mayor y por qué es la estrella. Entonces, pero aparte tienes que hacerlos trabajar en conjunto. Esa estrella tiene que trabajar para bien de todos. Exacto, y que no haya celos y que haya esta cosa, pues es como un juego de egos, sí ha de ser una cosa tremenda. Es un juego de egos, es un juego de egos, porque todos pues, quieren crecer, quieren tener mejor economía, todos, pero no se dan cuenta que la parte importante es en ese crecimiento humano, en ese entendimiento de lo que es la vida y en la profesión, pues es lo que te va, a final de cuentas, te va a dar ese desarrollo que se requiere para poder crecer. Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta del fútbol? ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, dices del fútbol, ¿qué es lo que más te gusta? Ser campeón. Ser campeón. Se siente muy padre, pero del juego, o sea, me gusta, ¿qué es? O sea, es esta parte de la competencia, es esta parte del compañerismo, o sea, del fútbol, que es mi parte favorita de los juegos, mi parte favorita de... Es que es un todo, porque eso lo preparas cada semana. Cada semana es una competencia, cada semana es una aventura, cada semana te estás jugando el pellejo. Sí. Yo al principio de mi carrera le comenté a mi mujer, en ese entonces apenas empezábamos en primera división y ganamos un partido. Cuando ganamos un partido, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ya la libramos un mes. Y se me queda mirando ella como que media, no, a lo mejor no me entendió, ¿verdad? Sí, Qué bueno. sí. Pero, ¿cómo? Sí, ganamos un partido. Y si ganamos un partido, pues nos dan oportunidad de 3 partidos más o 4 partidos más. Si no, nos corre. ¿Por qué? Y así he vivido durante 35 años. Fíjate, eso es otra pregunta que tenía para más después, pero te la voy a hacer. Yo no entiendo, yo me acuerdo perfecto que en una época de Rayados que pasaron directores técnicos, yo creo que a lo mejor fue después de ti, le decía Alberto Vima, le decía, a ver, no estoy entendiendo. ¿Por qué se le pasan corriendo al director técnico pero dejan a los mismos jugadores y están teniendo los mismos resultados negativos? O sea, que no se pueden dar cuenta que a lo mejor el problema son los jugadores y no el director técnico. Como que siempre me llamaba la atención que es, y a lo mejor es un poco como la vida, Víctor. O sea, sí hay cosas en base a resultados y lo entiendo, que hay trabajos que dices resultados y no te dan buenos resultados, pero se me hace un poco como, pues como muy drástico. Es drástico, pero es drástico porque en muchas circunstancias falta conocimiento, falta esa capacidad de poder discernir, de poder hacer un análisis para poder evaluar qué es lo que realmente hace falta. Es decir, en una institución somos 3 partes, ¿no? Lo que es la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores. Okay. Entonces, cada uno llevamos una responsabilidad. Pues la responsabilidad de los jugadores es desarrollar al máximo sus capacidades para beneficio, para obtener resultados. El técnico tiene la obligación de la elección y la programación y la corrección del trabajo, entonces de estar guiando a este grupo. Y la directiva de respaldar las ideas que en un momento pueda tener el técnico. Okay. Entonces, a veces a muchos técnicos no le dan los apoyos. Exacto. Entonces, y como son los propietarios o son los dueños, pues lógicamente no se van a quitar ellos, ¿verdad? Claro. Entonces siempre van por el hilo más delgado, decir, es que no podemos quitar a los jugadores. Bueno, entonces quitamos al técnico. Entonces la culpa normalmente recarga en el técnico. ¿Pero se te hace eso correcto? ¿Se te hace una manera inteligente de hacerlo?
No, no es lo correcto, definitivamente no es lo correcto. O sea, por eso se tiene que hacer un análisis para saber qué es lo que está mal. Porque muchas veces no te dan chance, 3 partidos y te vas. O sea, no te dieron chance ni de conocer a los jugadores, ni de analizar qué estaba pasando, ni al contrincante. No pudiste hacer nada. Ahí es donde entra precisamente la capacidad y el razonamiento o el análisis que se tiene que llevar, decir por qué sale una persona. Pero aparte, los medios que sí lo saben y no lo dicen. Entonces, por no quedarse en un momento coludidos con alguien, no comentan, lo ven desde un punto de vista, pues para ellos mercadológico. Decir, bueno, mientras hacemos ruido, vendemos más y bueno, ya lo que venga después ya le sacamos provecho nosotros dentro de eso. Entonces, pero falta análisis, falta conocimiento de esas tomas de decisiones. A veces está bien, porque a veces el técnico es el que ya no puede con el grupo. Entonces, cuando el técnico ya no puede con el grupo, entonces la decisión pues, es evidente, el técnico tiene que salir, porque tampoco puede sacar a todos los jugadores. Pues sí, pero eso no sucede en 2 meses. No. ¿Estás de acuerdo? No, hay veces tiempos. que hay cambios rapidísimos. Hay tiempos, sí. Hay tiempos muy cortos, o a lo mejor no hay empatía con algún directivo, no hay empatía con algunos jugadores, entonces ahí se genera... Vuelves a lo mismo, un juego de egos. También cae por parte de las 3 partes, ¿no? Sí, totalmente. Y dime una cosa, ¿cuál ha sido, has entrenado, a cuántos contamos ahorita? ¿14 qué? 13. 13 equipos. 13 equipos. La verdad, ¿cuál ha sido tu equipo favorito? Mira, todos bueno, el de ahorita. Tienes que decir que el de ahorita. Hoy te puedo decir, no, todos los equipos tienen algo especial, porque algo vas logrando con alguien. Para mí importante fue la primera vez que me dieron una oportunidad en primera división, y esa primera oportunidad fue con el equipo León. Y aparte fuimos campeones de ascenso y aparte fuimos campeones de liga ya en primera división, entonces eso a mí me hace... recordar permanentemente, ¿no? Donde más tiempo he pasado con la institución es aquí, precisamente con Monterrey, donde mejores resultados hemos tenido es aquí, ¿no? Sí, el porcentaje más alto. Y es aquí donde me han dado muy poco tiempo también, cuando las cosas empezaban un poquito más, ¿no? Cuando habías logrado tanto en un periodo menos de 5 años, teníamos 6 títulos. Claro. Entonces estábamos por encima de un porcentaje de 1, si no, estábamos arribita. Pero bueno, las decisiones las tomaron por diferentes factores. No creo que sea por la cuestión deportiva, pero... Por eso todos los aficionados estábamos tan tristes. Porque ¿sí? Pues todos sabíamos, yo me acuerdo que fui al último partido y la verdad es que es lo que te decía, yo le decía a Alberto, es que no me suena lógico. O sea, no me suena lógico porque tú como ser humano sabes que se lleva tiempo, hay procesos que se llevan tiempo y las personas no son hoy sí, hoy no, ya, rápido, no funcionó, perdiste, bye. Pero desgraciadamente, y lo veo, te has de reír, pero en los partidos de mi hijo de 11 años, un coach que tuvo era, fallaste un gol, lo sacaba. Y decía, ¿cómo? Tienen 11 años, o sea, ni siquiera, o sea, el chiste es enseñarles a jugar y enseñarles, y lo más importante es, creo yo, que es el levantarse. Entonces no te dan chance de pasar por un proceso negativo, por así decirlo, o un fracaso, y no te dan chance ni de aprender tú, ni de que tus jugadores aprendan a levantarse junto contigo como equipo. No, totalmente. Y más en el caso de los niños, hay que enseñarles a que un error no significa una derrota. Pero también contigo. Significa un obstáculo, simple y sencillamente. En el caso también de nosotros, profesional. Es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros aprendemos, ya afortunadamente nosotros ya llevamos un recorrido y nos damos cuenta que así son. No es que así deba de ser. Aquí así se toman las decisiones porque en muchas cosas en nuestro fútbol no son bien manejadas. Claro. Falta capacidad para saber hacer las cosas y eso la quieren hacer así, o sea, pero dicen no, el fútbol no es así. El fútbol lo hacemos así, lo hacemos bueno o lo hacemos malo. De nuestras decisiones está hacer o lo bueno o lo malo. Claro, el fútbol no es, el fútbol lo hacen los jugadores, lo hace el director técnico, lo hacen los directivos. El fútbol es algo que se vive, que se juega. Hoy día vemos que en el orden mundial, pues los grandes equipos, los máximos representantes del fútbol mundial, vemos el orden que tiene, vemos las decisiones que toman, pero... pues allá van a lo profesional, van al resultado, van
a un objetivo a lo mejor ya muy fijo por parte de ellos y luchan por ello durante años. En otros lugares, pues esto ha sido un negocio. Eso es lo que te también, fíjate, ese tema que tocas se me hace interesante porque también en el libro, de lo que pude leer, ahorita platicamos de tu libro, el padre Garduño cuenta que estando en Roma, un comentarista italiano le dice, es que el problema de los mexicanos es que se desmotivan muy fácil. Empiezan a perder, se desmotivan y me llamó mucho la atención porque mi papá, que también es súper futbolero, siempre me dice, fíjate cómo van a perder en el último momento. Se empiezan, y mi marido se vuelve loco porque dice, ya me voy, porque tu papá va a decir, ya ves, te dije, porque empiezan a perder y se desmotivan. Y yo también lo había visto. Entonces, mi pregunta es, ahorita que estás en un equipo que es 100% mexicano, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan diferente, ahorita que mencionas de los otros equipos, es trabajar con mexicanos? ¿Cómo ven la cultura mexicana del fútbol a diferencia de otros jugadores de otros países? Mira, es distinto definitivamente, ¿Sí? Pero es padrísimo, porque esto es algo a lo mejor que yo soñaba llevar a cabo, con puro mexicano. Creo y confío plenamente en el fútbol porque me ha tocado dirigir a muchísimos jugadores, me ha tocado tener éxito con muchos, he debutado a muchos jugadores jóvenes de un alto nivel, entonces eso me da la certeza de que el mexicano tiene la capacidad, sin duda, sin duda. Lo que pasa a veces no hay tiempos, lo que pasa no hay trabajos, lo que pasa es que no hay apoyos para poder respaldar todo esto que estamos viendo. O sea, somos resultadistas para buscar y no funciona, o sea, y no vemos realmente cuál puede ser el fondo de muchos de esos elementos o por qué no funciona uno, por qué no funciona otro. Hoy vemos, por ejemplo, y lo veo y digo, con razón, somos medios malinchistas y Guiñac dijo el otro día, y esto lo vengo diciendo hace años, no es que lo acaba de decir Guiñac, reafirmo lo que dice Guiñac, porque eso es algo, es decir, el primer obstáculo de nosotros somos los mexicanos. Claro. Nos tiramos con todo, o sea, no soportamos un descalabro, no soportamos que cometamos una equivocación, y creo que no debe de ser así. Hoy veo si las cosas van saliendo mal en cualquier equipo y en Chivas, y entonces de repente para Chivas me dice, oye, toda la gente, algunos medios de comunicación sacan, pues si sale, o a lo mejor Bucetich sale, esto, lo otro, y los técnicos que están postulando, la mayoría, todos son extranjeros. Entonces digo, ¿dónde está el respaldo a los técnicos? ¿Dónde está el respaldo a los jugadores? Y más que somos mexicanos todos. Pero entonces en Chivas los jugadores tienen que ser mexicanos, pero el director técnico no. El director técnico no. Entonces ahí es de capacidad. Claro. No, tampoco se trata de, ¿cómo se llama? De decir, bueno, es que tiene que estar fulano porque es mexicano. No. También entendemos que esto es de capacidad y es de resultados. Pero entonces vuelves a lo mismo, lo que decía el padre y lo que pensamos varios de esta motivación del mexicano. ¿Sí crees que sea verdad que es diferente la motivación del mexicano que de otro país? Es distinta, yo diría es distinta. Tiene el mismo potencial. Sí, claro, pero estamos acostumbrados a... Falta tener esos hábitos de trabajar, de levantarse, de ser perseverante, falta esa constancia, falta esa actitud y esa mentalidad, ese apoyo a lo mejor familiar, a lo mejor ese apoyo también colectivo de parte de una afición en donde levanten a los mexicanos y que sepan que si los levantan, la gente va a responder. Claro, totalmente, pero vuelves a lo mismo de lo que platicamos ahorita del director técnico. Si estás en un deporte donde todo es a base de resultados, no a base de esfuerzo, no a base de historia, no a base de procesos, pues también es un poco como reforzar este tema de la motivación mexicana. Totalmente, ¿verdad? Por eso se requiere de procesos, ¿no? Hoy afortunadamente para nosotros ha habido un proceso que se va llevando y que se va llevando de una manera coordinada, se va llevando con una manera consciente, hay un respaldo de la directiva, hay respaldo del director deportivo, entonces creo que eso va fortaleciendo una idea, ¿no? Y esto va a tener que verse el día de mañana con mejores resultados de lo que se han tenido. Pues esperemos que poco a poco podamos como despertar los mexicanos en esta cultura, porque no nada más es en el fútbol, es en muchas áreas, y poder darnos cuenta, como dices tú, porque la capacidad la tenemos, ¿no? Totalmente, no, totalmente, es cuestión de respaldo,
Te repito, es cuestión de trabajar y de ser muy perseverantes para lograrlo. Y ahorita que hablamos de motivación, ¿cómo le haces tú cuando un jugador está desmotivado? ¿Qué herramientas usas o qué tácticas usas tú para la motivación dentro del... Pues es el diálogo, o sea, digo, acaba de pasar, por ejemplo, nos acaba de suceder como anécdota, decir, un jugador joven de 21 años recibió la oportunidad hace 4 o 5 juegos atrás y lo empezó a hacer muy bien. Y en el último partido, que era para avanzar a la siguiente fase, comete errores. Termina el juego, quedamos eliminados y él se siente muy mal. Claro. Él se siente muy mal y empieza a llorar, él se siente responsable porque cometió algunos errores, y errores de goles. Y luego, al menos yo empecé a dialogar con él, ni te preocupes, ¿tú crees que este es el único error que vas a cometer? No. Aquí comienzas a levantarte de todos tus errores. Desde ahorita empiezas a fomentar tu crecimiento mental. Desde este momento, es decir, te vas preparando a que cada día que cometes un error te tienes que levantar, y te tienes que levantar, y te tienes que levantar. ¿Y tú crees que eres el único que has fallado? No, todos hemos fallado. Claro. Todos. Así es que échale para adelante, dele para adelante, no se caiga. Apenas comienzas en esta profesión y lo que te falta. Entonces, y el apoyo también del grupo luego cobijándolo, porque muchos de ellos saben lo que es eso, ¿no? Y saben porque ya lo vivieron. Claro. Sí, es que como equipo también tienes que tener, me siento yo como director técnico, este liderazgo de decir, como equipo perdemos todos y ganamos todos, sí. No uno la riega y la cajeta y el otro, fue tu culpa, ¿verdad? Como con los niños chiquitos. Así es, o uno hace el acierto y ese es el mejor. No, todos ganamos, claro, y todos perdemos, como bien lo comentaste. Como le explicaba yo a Alberto, mi hijo fue defensa, era defensa todo el tiempo, y le decía yo, a ver, los delanteros meterán los goles, pero tú haces que no metan. Así es. ¿Verdad? O sea, aquí todo en el fútbol, y por eso me gusta, y por eso es una entrevista, y luego lo platicaremos de las similitudes del fútbol, de un partido de fútbol con la vida. Se me hace súper interesante, pero antes de eso te quiero preguntar, ¿por qué el Rey Midas? ¿Por qué el apodo de Rey Midas? ¿Cómo sientes con ese apodo? Bueno, lo que pasa es que mi carrera fue muy rápida. Sí. Desde los 35, ¿verdad? Empecé muy joven, a los 35 años, pero a los 33 años, 31 años ya era auxiliar técnico de primera división. Okay. Dejé la carrera a los 27 años, estudié mi carrera como técnico y posteriormente empecé. Y de ahí comienzo de auxiliar técnico en equipo y empiezo a tener esos resultados positivos en mi carrera ya como técnico. De ahí agarro un equipo de liga de ascenso con puro jovencito y resulta somos campeones. Sí. Me paso al siguiente torneo al equipo de León y somos campeones. Tienes 2 seguidos de ascenso, ¿verdad? 2 ascensos. O sea, a los 37 ya habías ascendido 2 equipos. No, a los 35, a los 35 ya había ascendido 2 equipos. A los 36 dirigí en primera división y me fue muy bien, quedamos en 6º lugar, por eso no me corrieron, ¿verdad? Y a los 37 fui campeón. ¿En qué lugar tienes que quedar para que no te corran? Pues yo creo que del 6º al 8º para arriba. Sí, ¿no? La lucha, sí, así es. Y entonces, ¿y qué sientes con ese apodo? Bueno, lo que pasa es que el apodo, de ahí empiezo yo en primera división, me voy a Tecos 2 años después y con Tecos somos campeones. Okay. Es un equipo que tenía 30 años en primera división y nunca había sido campeón. Entonces, el primer año llego y somos campeones. Estoy ahí 2 años, posteriormente me voy a Tigres y en Tigres, a pesar de, vine aquí, dirigí, el equipo ese año descendió por la circunstancia que traía, pero fuimos campeones de... Sí, tuviste un campeonato. De Copa. De aquí me voy a Cruz Azul, somos campeones de Copa. Entonces, a cada equipo que iba, sacábamos un título, un campeonato, y entonces ahí una persona de Guadalajara, oye, pues este es el Rey Midas. Sí, este lo que toca se hace oro. Lo que toca está haciendo los campeonatos, y ahí surgió, y de ahí me empezaron a decir que me trae como una consecuencia una responsabilidad mayor,
porque ahora es una obligación, a donde quiera que vaya, tengo que dar resultados. ¿Y qué crees que sea lo que te hacía a ti dar los resultados después de tantos años o en los ascensos? O sea, ¿qué tienes tú que no tenían los demás que tú lograbas ese título? Mira, yo siempre decía, suerte te dé Dios, que el saber nada importa. Nada más con que te dé suerte Dios, ya con eso ya la hiciste, ya muy sencilla. Pues yo creo que no, es algo que a lo mejor uno lo trae, uno lo siente, uno lo ve con una facilidad o muy natural, muchas cosas que a lo mejor otros no lo alcanzan a ver. Y te toca la fortuna de tener buenos elementos, buenos jugadores, y nosotros vivimos de los jugadores. Claro. O sea, nosotros sin los jugadores no podemos hacer nada, no somos nada, así para pronto. Pero todos dependemos de esos elementos que son los que hacen el fútbol y son los que ellos desarrollan lo futbolístico. Entonces uno los va orientando y les sabe sacar provecho a las características y colocarlos en los lugares adecuados para que su rendimiento sea mucho más efectivo. Ok. Y dime una cosa, el tema de la selección mexicana. A ti se te presentó una oportunidad y dijiste que no, y luego, pues bueno, fue todo muy polémico. O sea, tu tema con la selección mexicana, ¿cómo viviste eso? ¿Cómo te pareció a ti? O sea, me quiero imaginar que como director técnico es un honor ser llamado para la selección mexicana, pero también, como tú mencionas, desde que eras jugador tienes tu carácter y también sabes lo que es correcto y lo que no. ¿Cómo viviste estas dos oportunidades con la selección mexicana? Mira, la primera vez me invitaron... La primera vez que me invitaron, estaba en un proceso, un duelo, el fallecimiento de mi esposa, entonces estaban mis hijos. Yo al menos ya iba logrando, pues sé que el camino tiene que continuar, claro. y ahí voy para adelante, pero veía que mis hijos no estaban al 100% bien, entonces dije, no es el momento de dejarlos, o sea, la selección es una responsabilidad mayor, donde tiene uno que andar viajando, incluso a veces por un mes o por 2 meses fuera del país. Entonces digo, yo no puedo dejarlos solos. No tengo con quién dejarlos solos, así es que, no, primero es mi familia, antes que lo que es el fútbol, o antes que mi ego mismo, ¿no? Claro. Entonces dije, no, prefiero quedarme, y por tal motivo, la primera ocasión. Que eso ayudó porque te quedaste en los Rayados. Sí, claro. Sí, yo estaba con Rayados, entonces dije, pues yo estoy aquí, tengo todo aquí, pues ¿para qué cambio mi estabilidad, tanto emocional como deportiva, por algo que a lo mejor que es mi ego, o que es un reto importante en mi carrera, pero que si algo sucede, si estoy fuera, si estuviera tomando la decisión de irme con la selección, a lo mejor es algo que no me lo iba a perdonar nunca. Claro. Entonces yo tomé la determinación precisamente por ver... Por tu familia. Por la familia. ¿Y la segunda ocasión? Y la segunda ocasión, pues entro de relevo, realmente entro con el objetivo de salvar el problema en que está involucrada la selección. A final de cuentas se salva, y de ahí empiezan las políticas, las ideas, las formas a lo mejor de acomodarse la gente, y de ahí dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar, a tener que cambiar, porque generaron una problemática que no existía. Y el equipo, nosotros llegamos para evitar que el equipo obtuviera como mínimo la repesca. Y al final de cuentas se obtuvo la repesca, porque México no había ganado ni un partido en el Estadio Azteca, y ganamos en el Estadio Azteca. Claro. Y después perdimos contra el equipo de Costa Rica. Pero tampoco te dieron mucha oportunidad. No, son dos juegos nada más. Son 2 juegos, no es nada. 50% de porcentaje. Pues sí. Pero no sirve de nada, no realmente. Claro. Pero entiendo cuáles son los intereses. Hay muchos intereses ahí. Y esos intereses pues son los que empiezan a moverse para buscar el beneficio que ellos requieren. Ahorita que dices eso del ego, también como director técnico, yo me puedo pensar, debe ser difícil cada vez que te dicen, no, pues te vas porque los resultados, o sea, tienes que también levantarte tú mismo, ¿no? Como esta parte que te pegan en tu ego, que es súper normal, que te dan toda la responsabilidad a ti y te tienes que volver a levantar. ¿Cómo has trabajado eso en tu vida? Es que me ha tocado pocos momentos, pero en ese renglón. Pero a final de cuentas, pues es que la vida, es que no hay otra forma de continuar en la vida. O sea, decir, claro, ya pasó, pues ya no te vas a morir con eso que pasó. Claro. Ya tienes que continuar hacia el frente, tienes que
dar el seguimiento a lo que es tu vida, a seguir dando el ejemplo a tu familia, a tus hijos. Entonces dices, tienes que buscar otra vez reactivarte. Y además la activación es parte del mismo crecimiento individual. Y ahorita que mencionabas lo de tu primera esposa, Yolanda, ¿verdad? Obviamente como director técnico te tocó viajar mucho, te tocaba, oye, 2 juegos y ya te ibas y tenías que llevar a toda tu familia para otro lado y para otro lado y para otro lado. ¿Cómo viviste tú todo ese proceso y la muerte de tu primera esposa como papá y mamá que tuviste que ser por un tiempo y el ser director técnico en otras partes? ¿Tus hijos estaban en Monterrey o cómo lo hiciste? ¿Cómo fue para ti esa etapa? Mira, la primera etapa, cuando yo no me tocó salir frecuentemente dentro de los equipos, entonces siempre duraba 2 años en la institución, con objetivos a lo mejor que yo buscaba y salíamos campeones, entonces no tuve que salir por obligación. Muchas de las ocasiones salí porque el objetivo de trabajo era distinto, me convenía el trabajo, el crecimiento deportivo era el que yo estaba buscando, entonces iba buscando ese desarrollo y ese crecimiento. Entonces, sí, me cambié como 10 veces de lugar. Entonces, eso le afectó mucho a mis hijos. O sea, tú esas 10 veces te llevaste a tus hijos a donde fuiste. Sí, porque estaban jóvenes, todavía estaban chicos. ¿Dónde nacieron tus hijos? Los 2 primeros nacieron en la ciudad del Distrito Federal y la tercera nació en Zapopan, Jalisco. Okay. Entonces, y después de ahí, pues nos fuimos a León, nos fuimos a Tigres, volvimos a México, volvimos a Tecos, a Guadalajara, de ahí nos volvimos acá a Monterrey, y ya cuando tenían ya sobre 13, 14 años, 15 años ya, fue cuando yo paré un tiempo, dije voy a parar 1 año, entonces yo tomé 1 año sabático. ¿Después de la muerte de tu esposa? Sí, después de la muerte, no, antes. Okay. Antes tomé la decisión, dije voy a parar, voy a quedarme aquí para ver qué pasa. ¿En Monterrey? En Monterrey. Y me quedé aquí, a final de cuentas, en el 99, 2000, alguna cosa así. Y todavía vivía mi esposa. Y cuando me sale una invitación de un amigo que era dueño del equipo, La Piedad, me invita y me dice, es que, oye, necesito, porque como yo conocía a todos los jugadores, hijo, y le decía, ¿sabes qué? Que mira, voy con una condición. Entonces le puse condiciones para poder ir con él. Y me dice, bueno, ya estuvimos dialogando para que me aceptara lo que yo quería. No quería y me colgaba y le colgaba. Le dije, no, es total. Dice, decía, yo voy para realizar una labor contigo para resolver un problema que tienes tú. Oye, pero es que así, no, si quieres, así. Bueno, total, se dan las cosas para poder ir. Entonces ya le digo a mi familia, ya hay equipo. Y luego me responden mis hijos, no, papá, te vas. De todos los cambios que habían tenido, ya no querían salir. Ya no querían cambiar. Ya estaban asentados aquí. No, papá, te vas tú ahora. Aquí el que manda soy yo, aquí el que trabaja soy yo, el que toma las decisiones soy yo. Se quedan. ¿Verdad? ¿Verdad? Una forma inteligente de seguir mandando. Claro, de seguir mandando. Dijiste, aquí nada más que les quede claro que mando yo. Se quedan, pero porque yo digo. Exactamente. No porque ustedes quieren. Así es. Y ahí comencé a viajar solo. Okay. Ahí comencé a viajar solo. Entonces ellos iban y venían a verme. O yo venía constantemente, ¿no? Pues yo sí, cada pero tiempo, la estabilidad. Yo ahorita pensando que te los cambiabas cada 2, 3 años en los colegios y llegar, colegio nuevo, sí, ha de ser difícil. Sí, por eso tuve que agarrar un colegio que tuviera en casi todos los lugares a donde iba, para que el sistema fuera el mismo. ¿No? Va aprendiendo uno, claro, también, ¿verdad? Va aprendiendo uno. Qué inteligente, pues sí, vas agarrando tus mañas. Sí. Y ahorita que hablamos de la familia, creo yo, y volviendo a la pregunta que te hice hace rato, creo que el fútbol, y será a lo mejor porque mi esposo siempre que platicamos y discutimos siempre agarra analogías de fútbol, siempre dice, es que es como un juego de fútbol, y yo, ya, por favor, pero sí entiendo, y por eso a lo mejor lo traigo en la cabeza, que sí es como un juego de la vida, sí, donde tiene que haber muchas cosas, y me gustaría que tú me platicaras un poco cómo ves tu vida con respecto a un juego de fútbol, o sea, cómo ves tú la vida, tu filosofía de vida.
Sí, tiene mucha analogía, y eso lo hacíamos también una analogía con el padre Ricardo Sí, Garduño, ¿en el libro? en la cuestión de lo que es el sacerdocio, comparado un sacerdote con lo que es un técnico. Entonces le hacíamos la analogía y salía muy similar la analogía entre el sacerdote y lo que es un técnico de fútbol. Y en lo que es en la familia, en la vida, entre el fútbol y pues también es una competencia constante de superación. La vida es superación constante. No te puedes quedar estático porque como el agua, si no se mueve el agua se pudre. Entonces se echa a perder, no hay vida, la vida se va. Entonces el fútbol tienes que seguir el movimiento. O sea, no para. O sea, a pesar de que sea lo mismo, siempre hay cosas distintas. Siempre está uno en crecimiento. Y la vida misma es un crecimiento. Vienen los hijos, no sabes cómo educar a un hijo, vas aprendiendo a través de los años, vas conociendo a tu mujer también a través de los problemas, de los años, de las dificultades, el crecimiento social, el crecimiento económico, la visión que tienes que tener hacia el frente para poder lograr tus objetivos, ya sean deportivos o sean familiares. O sea, tienes que tener, hay un paralelismo que te va llevando, o sea, y que te hace resolver en ese análisis permanente, pues tienes que estar resolviendo. Hoy día nosotros tenemos que estar resolviendo cada problema que se presenta, porque cada problema es distinto, de fútbol o de vida. Y es una oportunidad, lo podemos ver como oportunidad. Es una gran oportunidad. Todas estas son grandes oportunidades. Y ya aprende uno a ver las cosas de otra manera. Cuando algo sale mal, pues no lo veamos negativo, veámoslo desde un punto de vista de crecimiento. Decir, oye, salieron mal las cosas, bueno, aprendí esto. No perdí, sino aprendí. Hoy soy mejor porque aprendí esto y sé cómo no hacer ya esto. Entonces tengo que seguir en ese camino de crecimiento y tratar todo esto, a lo mejor llevarlo a cabo, una con los hijos, otra acá con los jugadores, enseñarles a ver, aunque ya con los jugadores no se puede uno meter más, porque ellos ya tienen una vida, y ellos en esa vida uno los puede ir orientando siempre y cuando ellos quieran. Claro, pero yo creo que sí eres una parte importante en su vida más allá del fútbol, de los jugadores, ¿no? Te conviertes como en parte de como un su tutor. Vida. Como un tutor, como un mentor. Eres un tutor siempre y cuando exista esa comunión. ¿Y cómo le haces si no existe la comunión para que te escuchen o puedas motivarlos o puedas...? Pues tienes que manejar la otra parte, somos profesionales. El profesional es como un oficinista. Un oficinista, está el gerente, pues si le cae bien o no le cae bien al gerente es lo de menos. Claro, lo importante es el trabajo. Vamos a hacer esto y con respeto y con comunicación y todo. O sea, ¿tú crees que entonces las características principales de un buen líder son cuáles? ¿Saber manejar a todo tipo de personalidades? La relación humana. La relación humana es vital. Tener ese tacto de poder tener la empatía con toda la gente y convencerlos, esa es la parte fundamental. Cuando convences y tratas a un ser humano, no tratas a un objeto. El jugador se convierte como un objeto, tiene que dar resultados, tiene que correr, tiene que hacer. El tipo tiene que estar, nada más trabaja 3 horas al día y lo demás y gana mucho dinero. Sí, pero no se dan cuenta cuánto tiempo invierte en descanso, cuánto tiempo invierte en ¿cómo se llama?, en alimentación, cuánto tiempo sacrifica cuando normalmente el futbolista, muchos de los futbolistas, no convivimos en bodas, en 15 años, en esto, lo otro, porque siempre tenemos compromiso el sábado y domingo, tenemos concentraciones, tenemos viajes, tenemos esto, entonces no coincidimos en muchas cosas. Nuestro periodo vacacional no coincide con el periodo vacacional de nuestros hijos, entonces es un verdadero problema. Entonces, tenemos una vida atípica, entonces todo eso la gente no lo ve. Dice, bueno, pues, estamos compensados económicamente, sí, y nos hemos adaptado a la vida distinta, ¿no? A llevar una vida a lo mejor no en el ritmo que se maneja normalmente. Pues sí, pero tienes razón, no me había puesto a pensar en eso. Tienen una vida, pues tienen muchos sacrificios sociales y familiares, definitivamente. Sí, y además hoy día, que también lo entiendo, que no te pueden ver en un lugar tomando una copa porque te dicen borracho. Claro, entonces dices, oye, pues no puede ser.
Yo en lo personal nunca me ha importado nada de eso, porque a lo mejor sé lo que soy, entonces tengo seguridad en lo que hago, claro. Entonces no tengo ningún problema. Cuando sabes lo que eres y quién eres, no te mueve mucho, no tienes que dar explicaciones. No tengo nada, y si me dice, oye, que te vienen tomando una copa, eso, sí, ¿y cuál es el problema? Claro. Pues, oye, normal. Oye, Víctor, nos saltamos ahorita lo del tema de Yolanda, cuando fallece tu primera esposa. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo hiciste para poder seguir adelante con tus hijos como papá y mamá en ese momento y como director técnico y seguir trabajando? Fue un momento complicado. Primero, un año antes yo dejé de trabajar, estamos hablando de 2007, ella fallece en el 2008, y yo dije, pues dejo de trabajar precisamente porque ella ya traía este padecimiento hace muchos años, es una cuestión que se tenía que hacer un reemplazo valvular desde que yo la conocí, y tardó muchos años. Digo, afortunadamente ella estaba predestinada a que no pudiera tener hijos, y por cuestión de la válvula. Sin embargo, tuvimos 3 hijos, entonces digo, es una bendición por ese lado. Entonces, en ese reemplazo valvular que estaba programado, dije, este año me quedo sin trabajar y me dedico a estar en casa, me dedico a hacer compañía. Entonces me salí a caminar ese año, a caminar con ella, a hacer ejercicio, a platicar, a convivir, a hacer una vida normal, mucho más, compenetrada. Viene la situación, la cirugía, y en la cirugía a lo mejor ya, yo no sé si el corazón o ella, a lo mejor ahí no responde a las expectativas que se tenían, y bueno, desgraciadamente fallece. Pero después de eso, pues es una situación que uno tiene que darse cuenta exactamente cómo es este proceso, porque muchos lo vivimos de forma distinta, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir que después del fallecimiento, pues dormíamos los 4 en la cama. Mis 3 hijos llegaban, se ponían en la cama y ahí se llegaban y dormíamos ahí. Ahí se relajaban, ahí podían descansar. Entonces, pero ya cuando fue pasando el tiempo, yo dije, ¿saben qué? Ya, cada quien en su lugar. Esto ya lo tenemos que asimilar, tiene que ir pasando, hay que aceptarlo. Pues es como católicos que somos, yo digo, ¿sabes qué? Pues hay que aceptar. Y entonces comenzamos a hacer la labor de hacer otra vez, empezar a salir, otra vez empezar a convivir, a ver la vida, que es la misma, a final de cuentas, con la ausencia, ¿verdad? Pero tenemos que continuar la vida. Y ahí empezamos otra vez. Entonces yo tuve que empezar a dar el ejemplo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a empezar a trabajar. Me empezaron a invitar a transmitir por radio y por televisión. Dije, le entro. Voy a empezar otra vez a conectarme, voy otra vez a activarme, y empecé, y eso empezó a marcar también el camino también de mis hijos. Entonces yo tenía que dar el ejemplo para que mis hijos en un momento dado también, a la escuela, a esto, al otro, y cada quien empezara a tomar sus caminitos. Oye, Víctor, ¿y qué haces? ¿Cómo es tu vida cuando no eres director técnico? Estoy feliz. Estoy feliz porque no tengo ninguna responsabilidad. Oh, sí. Estoy muy tranquilo, muy relajado, convivo con mi familia, o sea, con mis amigos. O sea, creo que aprovecho realmente el tiempo para disfrutarlo, porque a través de los años vas aprendiendo que la vida no nada más es el trabajo, que la vida no nada más es la economía, que la vida hay que disfrutarla con la amistad, con algo que realmente te sientas satisfecho. O sea, con tu familia, con tus hijos, aunque sean pocos momentos, en dar tu tiempo para disfrutar con tus seres queridos, tus amigos. Digo, yo estos tiempos me lo he pasado saliendo con amistades.
Claro. Saliendo y conviviendo y aprovechando, y me doy unas cansadas, pero dije, bueno, después me voy a descansar ahora que empiece a trabajar de otra manera, pero Sí. pero lo aprovecho, Claro. entonces mis tiempos trato hoy día de aprovecharlos de otra manera. ¿Y tú crees que has cumplido todos tus sueños? ¿De tus sueños que tenías de joven? Algunos los he cumplido totalmente, ¿sí? Es más, nunca pensé llegar a tener el éxito que he tenido como técnico. Nunca lo pensé, la verdad. Pero tampoco nunca me puse un techo. Entonces, cuando empecé, dije, voy a dar. Y se fueron dando las cosas sin ponerme a decir esto, hasta aquí. No, siempre aspiro a más. Siempre quiero hacer las cosas bien. Hoy día que tengo la oportunidad de estar con Chivas y que es un compromiso muy serio, porque es muy distinto a lo que son los demás, porque no tienes extranjeros. Claro. Entonces, esto se me hace un reto muy importante y muy padre poder lograrlo. Entonces, estoy ilusionado, tengo el deseo, las ganas de tener un logro con esta institución. Claro, porque si nos vamos a todo lo que platicábamos ahorita de la motivación del mexicano y todo, pues es un reto mayor tener puros mexicanos y tú querer plasmar lo que tú ves en ellos, que a lo mejor ellos no pueden ver en ellos mismos, ¿no? Sí, Que lo traemos los mexicanos, y tú estás viendo como esta parte de lo que son capaces y de lo que pueden lograr, y creo que sí, que ha de ser un reto pues increíble para ti. Sí, y yo creo totalmente, creo y confío plenamente, te repito, en los mexicanos, y no nada más es de palabras, te digo porque yo he llevado a muchos jugadores jóvenes a que crezcan dentro del fútbol de un excelente nivel, fútbol internacional. Comentarte uno es el Tecatito. Claro. El Tecatito, que está ahorita es uno de los máximos representantes, ¿no? Está Duilio Davino, que debutó conmigo, está el Bofo Bautista, en fin, jugadores, Irán Mier, que también debutó con nosotros, que lo tengo actualmente con el equipo de Chivas. Entonces son esos logros, esas bendiciones, el momento a lo mejor que te deja satisfecho, claro, como profesional y como persona también, porque dices, confié en esto y apoyé en esto sin ningún propósito de ganar algo, claro, sino de decir, hay que apoyarlo. A la gente que realmente puede, pues es donde tenemos que respaldarlo, no por ningún interés de nada. Totalmente. Y dime una cosa, yo sé que ya te pregunté qué es lo que más te gustaba del fútbol, pero ahora quiero saber qué es lo que más te gusta de la vida. ¿De la vida? De la vida. Pues de la vida, yo creo que lo que es más natural, viajar, convivir, comer, disfrutar un buen vino, un buen lugar, un buen libro. Yo creo que esos son aspectos, disfrutar las convivencias. Yo creo que todo eso es lo que más te deja fuera de lo que es el trabajo, ¿no? Claro. Y yo sé que eres un hombre de mucha fe. Para ti es muy importante, y van a misa antes de los partidos, o sea, eres un hombre que tienes a Dios muy presente, que tienes a Dios en tu vida, que me gustaría que me describieras quién es Dios para ti, qué significa Dios en tu vida. Mira, empezó, desde luego que empieza desde la cuna, ¿no? Con mi madre y mi padre. Mi padre un poco osco en ese sentido, pero mi madre la más católica como buena mexicana, y pues normalmente íbamos una vez a la semana, llevábamos todos los oficios también de la iglesia. Pero después, cuando me caso, precisamente comienzo a convivir mucho más en la relación de esposos con mi mujer Yolanda, y ella muy católica, entonces empezamos a ser más frecuentes para ir a misa. Entonces ahí empiezo a agarrar un poquito más del sentido de lo que es la misa, o sea, y empiezo a involucrarme en ir frecuentemente. Entonces ahí yo después ya agarro el hábito, y de ahí hasta la fecha tengo ese hábito, haciendo las reflexiones, el análisis de lo que sea, de las misas que son todos los días, leer un poquito de parte del Evangelio. Ahí te das cuenta de lo que son los mensajes que hay, ¿no? Y tratas de escucharlo. He sido reacio a muchas cosas también dentro de lo que es la iglesia, pero por ejemplo, a final de cuentas,
caigo en un análisis de decir, pues la iglesia no es un sacerdote. Claro. La iglesia es una filosofía de vida, es algo que lo tomas o lo dejas, pero en el análisis de todo lo que se hace, en las reflexiones, es donde está la clave. Entonces, porque normalmente a veces, muchas de las cosas que pasan en el mundo terrenal, el sacerdote es una persona normal, común y corriente como nosotros. Entonces, y que tiene tantas fallas, y que cuando hay una falla de un sacerdote, le echa la culpa a la iglesia. Y la iglesia no tiene nada que ver con el sacerdote. Con el director técnico y tus jugadores. A veces pasa, similar, ¿verdad? Sí, por esa parte, la analogía otra vez de la iglesia, ¿sí? ¿verdad? Sí, entonces uno está convencido de lo que es esa reflexión que se tiene, y a final de cuentas, la filosofía de vida es decir, oye, pues a mí la iglesia me pide, pues es muy simple, yo siempre la sintetizo en dos, o sea, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Si tú respetas estas dos, ya, vives feliz, todo. Vives feliz. Entonces, no me quita nada. Y trata uno de dar y de hacer y de propiciar cosas en lugar de quitar, de encerrarse en uno mismo, al contrario. Claro. Como católico... Apostólico y tampiquense. Sí, eso así es. Pues bueno, no nada más como católico, las personas, como una ideología es esta de decir, todos tenemos una misión en la vida, ¿no? Sí. ¿Tú crees en eso? ¿Crees que todos venimos por algo en específico? ¿Que algo ya tenemos nuestra misión marcada? Yo creo que sí. O sea, en un libro de Víctor Frank, sí, en El hombre en busca del sentido, precisamente habla de ahí que sí tenemos un sentido de vida. ¿Cuál es el sentido de vida que debemos de tener cada uno de nosotros? Hay algo a lo mejor para el cual estamos destinados, o algunos con mayor o menor participación, algunos sin participación, pero yo creo que hay un sentido de vida. Es decir, y ahí hay que encontrar ese punto de equilibrio, esa reflexión que debemos de hacer, porque decir, haciendo análisis el otro día con algunos amigos, gente que tiene recursos, dice, ¿qué harías dentro de 10 años estando en la misma circunstancia de que estás ahorita? Haría lo mismo. Disfrutaría con los amigos, comería menos, eso sí, comería menos, pero viajaría, trataría de hacer las cosas bien. O sea, no cambia. La vida no hay más. Por más dinero que tenga uno, creo que no hay más. Es más, teniendo el dinero, te vas a proponer hacer bien. Porque dices, ¿qué hago con tanto? Hay mucha gente que tiene tanto y dices, ¿qué tiene que hacer con tanto? Pues, ¿de qué le sirve tenerlo? De nada sirve tenerlo. Y la frase famosa de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. O sea, no sirve de nada. Y además, no nos llevamos nada. Yo lo viví, por ejemplo, con mi mujer, que se compraba sus alhajitas y hacía esto, lo otro, hacía sus truquitos, que tenía sus truquitos para conmigo. Eso me di cuenta después y me reía, ¿no? Me reía, porque... Pues dentro decías, con razón no había tortillas y no había aguacate en el súper, ¿verdad? Sí, pero ahí tenía su alhajita y que le estaba comprando. Pero a final de cuentas, era un gusto personal, y ese gusto nada más es disfrutar el momento, pero al final no nos llevamos nada. No te llevas nada. No te llevas nada. Entonces, lo único que puedes dejar en este mundo es esa esencia de lo que tú eres, ese afecto que tú brindaste o el afecto que te dieron. Creo que es el mejor regalo. Y como un dato importante, a mí se me quedó muy grabado, y lógicamente no lo voy a olvidar jamás en la vida, el hecho cuando yo salí del equipo al siguiente partido. ¿De cuál equipo? Del Monterrey. Ajá. Yo no estaba, eso fue yo salí el día, no sé si un domingo, un lunes, domingo, creo que fue un domingo, que me dijeron que ya no estaba, y lo único que no me gustó que fue muy cortante. O sea, de la relación que se había tenido no hubo relación. Entonces,
Pero dije, bueno, es parte y lo asumo como lo normal que es dentro de nuestra profesión. Pero el sábado que viene, entonces, la gente del estadio gritando, ahí está, ya lo vi, el equipo de Vucetich. Sí. Entonces, ahí es donde uno dice, mira, mi trabajo ha tenido un resultado, cuando menos de afecto. Algo que te lo da la gente que no te conoce a lo mejor ni siquiera en persona, pero que te lo regala. Es un regalo, que ese regalo para mí es uno de los regalos más preciados que he tenido en mi vida. Ese regalo. Yo estuve en ese partido y te voy que hasta casi que me dan ganas de llorar, pero es lo que te decía, o sea, tienes algo que hacía que hasta las mujeres que no somos expertas en fútbol ni fan, ahí estábamos viéndote y tristes porque te ibas, o sea, creo que es algo con lo que te puedes quedar, como dices tú, que no se te va a olvidar nunca, porque creo que aquí en Monterrey muchos tenemos el corazón partido siempre contigo, ¿no? Entonces, y con Rayados. Entonces, pues se me hace algo súper padre. Y dime una cosa, ¿qué sigue para ti ahorita? Yo creo que ahorita mi objetivo directo hoy día viene siendo lo que es Chivas. Estoy con un objetivo muy claro. Evidentemente, pues sigue el crecimiento y desarrollo de mi familia, porque eso jamás se deja, claro. A pesar de que ya están grandes, a pesar de que ya trabajan, a pesar de que eso o lo otro, estás atrás de ellos siempre. Y siempre en el apoyo, entonces, a veces uno tiene que trabajar para ellos, claro. Porque no hay de otra. Entonces yo ahorita lo que puedo hacer es tratar de respaldarnos en ese aspecto. Vamos pagando para abajo, ¿verdad? Así es. Lo que nos dieron más ahorita platicábamos y te preguntaba que cuántos títulos tenías y te dije que sí 14 y me dijiste que no, que tenías ¿cuántos? Son 14, 10. 15, 16, 17. ¿El 15avo es tu libro? El 15avo es el libro. Tienes un libro que se llama Dios también está en tu cancha, que ya no hay, ¿verdad? Ya no hay. Necesitamos sacar más. Hay que sacar. Porque sí está muy bueno, la verdad que sí está muy bueno, vale mucho la pena leerlo. Sí. Todo son reflexiones personales, exacto, ¿verdad? pero son reflexiones que a todos nos pueden poner a pensar. Claro. Y porque son reflexiones de vida y bueno, es que a mí me encantan las reflexiones de vida y siento que nunca está de más leer esas reflexiones. ¿Y tú 16 y 17? Pues son los títulos de mis hijas. Que te costaron a ti que también. Que son los que más me han costado, cara, qué bruto. Eso así, cómo los disfruté, sobre todo la de la mayor, caray, empuje, y mira, salió la chiquita, esa luego. Fue solita, natural, pero la otra sí empuje. Ahorita que dices eso, somos 7 hermanos, yo soy pilona, ¿verdad? Entonces, cuando yo nací, mi hermano más grande entró a carrera. Entonces, un día llegué con mi papá y le dije, papá, ya me cansé de estudiar, ya no quiero estudiar. Y vuelta y me dice, yo ya me cansé de pagar, mijita, tengo 23 años pagando carreras. Sí, porque yo tenía 23 años, entonces también, como papá, también es tu título. Pero la frase esa famosa, quien diga que la educación cuesta mucho, que pregunte cuánto vale la ignorancia. Claro, me gusta. Entonces, ¿verdad? Entonces, la ignorancia tiene un costo mayor. Definitivamente. Entonces, que sí. Hay algo, por ejemplo, que nos pasó con mi mujer y a mí, con mi hijo Víctor. Víctor no quería, estudiar inglés. Hasta aferrado, estaba negado. Le compré discos, le compré de los antiguos, de cuando apenas empezaba, le compré todo lo que salía, empezaba, libros en inglés, esto, lo otro, todo, no quería. Pues a los 12 años agarramos y ¿sabes qué? Te vas a Estados Unidos, a una academia, a estudiar allá. No, que bueno, ya. Llegando allá no quería, era bravo el condenado, fue muy bravo. No quería. Dijeron, bueno, no pides esto, todas las cosas no las pides en inglés, no te dan de comer. Ay, era bueno para comer. No, le pegaron. ¿Aprendió? Empezó a hablar inglés y empezó. Hoy día es un experto, ha dado clases de inglés, ha estado de maestro, no, y lo que le ha servido a él, que esa vivencia, pues hoy la está transmitiendo a sus hijos. Claro. Esa experiencia fue fantástica porque él lo vivió y ahora se da cuenta y ahora está encima de sus hijos que aprendan precisamente
algo de inglés dentro de su escuela, ¿verdad? Por supuesto, ahorita en el proceso que están de niños, ¿no? Porque Claro. tiene chiquitos todavía. ¿Cuántos tienes nietos? ¿Cuántos? Tengo 3 nietos, Ay. 8, 6 y 3. Ay, qué padre, Ey. qué padre. Y quiero hacerte las últimas 2 preguntas, que me podía quedar platicando contigo horas, pero si pudieras, esta pregunta me encanta hacerla, pero si pudieras ser recordado por solo una cosa, ¿por cuál te gustaría que fuera? Por solo una cosa, pues haber sido una persona de bien, en todo el sentido de la palabra, en cuestión familiar, social, deportiva. O sea, yo creo que haber aportado algo a la gente dentro de mi propia vivencia, ¿no? De mi vivencia, de mi forma de ser, poder aportar algo. O sea, dejar algo que en un momento dado pueda ser útil para la gente. Pues creo que lo englobas todo, ¿no? Como esta parte de cuando eres alguien de bien, pues engloba todo. Y ahorita que dices esto, me quedé pensando en otra cosa que no te pregunté, que me llama mucho la atención y se lo he preguntado a psicólogos y es algo que yo me he preguntado mucho. ¿Por qué crees que hay personas que salen adelante de cosas muy atroces, de tragedias, y hay personas que nos ahogamos a veces en un vaso de agua? ¿Por qué crees que sea eso? ¿Qué crees que sea la diferencia que haga que puedas salir de cualquier cosa o que puedas quedarte atorado? Yo creo que eso es algo, es un instinto, ¿no? Un instinto de existencia, es un instinto de sobreponerse, es un carácter que a lo mejor, o es un don que a lo mejor se debe tener para poder sobreponerse a cualquier adversidad. Yo creo que ese instinto es un instinto que tenemos el ser humano, de sobreponernos a cualquier ¿Pero cosa. por qué crees que hay personas que lo tienen más que otro? ¿O que hay personas que no lo tienen? Sí, yo sé que hay personas que no lo tienen. No sé si eso ha sido parte de la seguridad de la familia, de esos ejemplos, a lo mejor, de esos miedos que a lo mejor tenemos, porque al final de cuentas el hombre vive de afectos y de temores, Claro. ¿no? De afectos y temores, y ahí tenemos que aprender a decir si hay miedo, cómo reaccionamos de esos miedos y a sobreponernos a esos miedos. Si tenemos un afecto, cómo reaccionamos también hacia el afecto que se tiene, cómo nos da miedo de perderlo también, que está dentro de esa línea, ¿no? Claro. que se vive. No sé por qué puede ser, a lo mejor un psicólogo podría dar una... Pero tú como director técnico, como líder, que tú ves tantas personas, tantas personalidades diferentes, a lo mejor gente que se motiva más fácil que otra, o personas que se caen más fácil que otros. Es el carácter. Es el carácter. Es el carácter, desde el carácter y el temperamento. O sea, creo que ahí radica ese impulso que se tiene, ¿no? Ese coraje que se puede tener por salir hacia adelante. O sea, eso se va formando, ¿no? A través de por eso hablaba de una familia. Si en una familia te enseñan a perder y no te enseñan a salir adelante, pues nunca vas a encontrar la salida. Pero si en una familia te enseñan a ganar, te exigen a que te sobrepongas a cualquier cosa, cualquier adversidad. Por más pequeño que sea. Por más chiquito. Y vamos, si tú mandas los mensajes desde niño para decir, no, esto no se puede. ¿Y por qué no se puede? Pues porque piensas que no se puede. Pero ¿por qué no? O sea, si tú piensas que no se puede, no se puede. Claro. Pero si piensas que se puede, se va a poder. Entonces creo que esos son mensajes que desde niños recibimos, y de ahí, y posiblemente lo traen a lo mejor desde la creación, ¿no? A final de cuentas. Claro. Y bueno, como última pregunta, es una pregunta que yo siempre me hacía cuando eras director técnico de Rayados. Okay. Y que le dije a mi esposo, o sea, le tengo que preguntar. Siempre pasaba que cuando iban mal o así, entraban a vestidores en medio tiempo y todo el mundo decíamos, Buse va a hacer de las suyas. ¿Qué les decías a los jugadores en el medio tiempo que luego salían y ganaban? ¿Qué pasaba en ese medio tiempo? Y me da curiosidad porque siempre entrabas y salían y eran otros. Todo el mundo decíamos, ¿qué les dice? Pero yo creo que es algo normal, ¿no? Es algo, porque no lo veo tan fuera de lo que pueda ser. Yo creo que la motivación de
de sobreponernos a esas adversidades, precisamente a saber que nosotros podemos, a tener confianza en nosotros mismos, a trabajar en equipo. Creo que hay varios factores que intervienen para poder hacerle eso, a ser respetuosos en los movimientos, porque claro, a veces una indicación que se hacía era un movimiento y que todo el grupo lo respetaba y lo hacía de una manera, pero aparte también ellos tenían la calidad. Ellos tenían la calidad y estaban convencidos también de que podían hacerlo. Entonces yo creo que era ese todo de que ellos saben que pueden, saben que tienen la mentalidad, saben que han cometido errores y quieren corregir los errores, tienen el pensamiento positivo de superación. Entonces, yo creo que eso es recordarles que ellos son capaces de que las cosas las pueden hacer. Recordaba su capacidad. Así es. Es que era una risa porque todos preocupados por el juego y decían todos, no se preocupen, ahorita Buse va a ser de las suyas en el medio tiempo, ¿no? O sea, como esta parte, siempre decía, ¿qué les dirá? ¿Qué les dirá? Sí. Y me da risa porque ahorita me estaba arreglando, me dice mi hijo de 11 años, mamá, ¿dónde vas? Y yo, es que voy a entrevistar a Bucetich. ¿Le vas a ir a decir que regresa a los Rayados o qué? Y yo le paso tu recado. No, de verdad que estoy súper contenta, te juro, te prometo que tenía muchas ganas de platicar contigo. Yo sabía que eras un hombre con mucha filosofía de vida, con mucho que compartir, que tenemos mucho que aprender de esta parte humana tuya como líder, como católico, como hombre, como ser humano, y estoy muy agradecida de que estés aquí, que nos hayas dado de tu tiempo. No, hombre, encantado de estar aquí y compartir lo poco que puede uno compartir. O sea, yo creo que el ser humano estamos comprometidos a poder dar lo poco que tengamos, pero que sea de utilidad para la gente, para alguien que lo pueda aprovechar. Decía, ¿no? Con uno que se salve ya es suficiente, ¿verdad? Entonces creo que ahí ese es el compromiso, la obligación que tenemos los católicos. Y me imagino que el mundo entero. El mundo entero, y claro. Todas las religiones todas las religiones van exactamente, son ecuménicas ya, o sea, todos creemos en un Dios, todos queremos el bien de todos, pero a veces nos meten tantas cosas en la cabeza que nos hacen pelear entre nosotros. Que nos dividen. Exacto, entonces hoy tenemos un ejemplo muy real en nuestro país. Claro. Entonces creo que es eso, ¿no? Es eso que hay que aportar y hay que hacer las cosas positivamente. Y ahorita que dices eso de dividir y todo eso, de los equipos que has tenido, ¿sigues teniendo relación con jugadores que has dirigido pasados? Como amigos. Sí, muchos. ¿Sí? La mayoría. Luis Miguel es uno de mis jugadores. Sí. Aparte que fue mi presidente. Claro. Pero Luis Miguel fue mi jugador cuando empezaba yo en Potros Neza. Sí, cierto. Entonces ahí estaba. Y así hay muchos que hoy día son directivos, son técnicos ya son compañeros. Claro. Cuando eran mis jugadores, hoy son compañeros y me da mucho gusto. Y yo, como les digo, ¿sabes qué? Lo que se les ofrezca, con toda confianza, estamos abiertos para diálogos, lo que quieran ellos. Pues yo creo que el fútbol te ha dejado mucho a ti, pero tú le has dejado mucho al fútbol también, creo yo. Ahora sí, como dice la vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Creo que estamos en el sentido futbolístico, estamos igual. Y también a los aficionados y a los que te seguimos y a los que tenemos mucho cariño, a todos los aficionados de todos los equipos a los que has estado, yo creo que también nos has dejado algo. Me ha ido bien, tengo que darle gracias a Dios en estos apenas 35 años de trabajo como técnico, entonces no me puedo quejar, al contrario, estoy súper agradecido con la vida. Y mientras tenga algo que dar, lo voy a seguir dando. Todavía hay buses para rato. Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram en @caroelosua. De todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí.